Bienvenidos a otra página de mi diario. Y como lo prometido es deuda, hoy nos acompaña una persona que ya realizó el examen. Nos trae su realidad, su experiencia, lo más fácil, lo más difícil y lo que nos aconseja a aquellos que todavía no lo hemos hecho o no estamos preparando. Mi nombre es Arlet, cubana, vivo en Santa Lucía y este es el diario de Arlet. Comencemos. Bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, soy cubano, resido aquí en Santa Lucía y soy médico anestesiólogo. Perfecto. Entonces, ¿qué examen exactamente fue el que realizaste? Bueno, el examen que yo hice fue el IELTS, que es el examen avalado por el British Council para evaluar tu nivel de inglés. ¿Y qué te motivó? ¿Qué conllevó a realizar ese examen? Una oportunidad laboral y que obligatoriamente tenía que hacerlo para que el Medical Council de este país pudiera darme el visto bueno para poder certificar mi licencia como médico. ¿Y dónde lo realizaste? ¿Aquí en Santa Lucía? Sí, lo hice aquí en Santa Lucía, pero de forma online. Se puede hacer de forma online, se puede hacer de forma presencial. En este caso lo hice de forma online porque aquí no hay un centro para realizarlo presencialmente. En Cuba antes había un centro para realizarlo presencialmente, pero ya ese centro cerró, por lo que actualmente para cubanos viviendo en Cuba realizar ese examen dentro de Cuba es prácticamente inexistente. O sea, tienes que hacerlo afuera. Bueno, ¿qué nos puedes decir o en qué se basa, en qué consiste el examen? Bueno, el examen tiene eh, cuatro, eh, cuatro vertientes, ¿Habilidades? cuatro habilidades, que son el reading, el listening, el speaking y el writing. Lo dividen en dos secciones. Cuando tú haces el booking del examen, Vamos a hablar en español porque no todos hablamos sí, inglés. Cuando haces la cita, cuando tú reservas para el examen está compuesto, dividido en dos partes. En la primera es el speaking, que es una entrevista y las otras partes tú las realizas al otro día, el día posterior. El speaking, esa parte, es una entrevista, como ya mencioné anteriormente, con un profesor avalado por el British Council. Entonces, tiene que sonar, aquí el truco de esto es que tienes que sonar natural. Ese es, como decimos en buen cubano, el pollo del arroz con pollo. Porque si ellos notan de que tú estás trabajando con respuestas pregrabadas, en tu cabeza, te lo aprendiste textualmente, se considera trampa y te van a descalificar. Independientemente de que tu léxico, tu lenguaje, tu gramática sea impecable. Aquí lo que se mide es cómo tú eres capaz de interrelacionarte, comunicarte con una persona angloparlante. ¿Ok? Entonces, la primera parte de la entrevista es de una forma básica, donde te preguntan tu nombre, qué tú eres, dónde tú vives. Hay preguntas que sí son fijas, como tu nombre, dónde tú vives, cómo tú describirías el lugar donde vives, cómo es tu casa, si le harías algún cambio a tu casa o no, y cosas así. Son preguntas más personales, más básicas, por decirlo de alguna manera, que siempre van a estar ahí. La segunda parte de la entrevista es una pregunta que ellos te realizan. Por ejemplo, en mi caso fue qué serie de televisión a mí me gustaba y por qué a mí me gustaba. Entonces tú tienes que tratar de desarrollar esa idea lo más que tú puedas. Si el profesor te manda, por supuesto, todo tiene un tiempo, ¿ok? No no lo veas de forma negativa como que te pare para preguntarte algo. No, es más bien
Él lo está viendo y está tratando de dirigirte hacia cuál Como sería para ayudarte, para cuál es el mejor camino que tú tomes sin divagar tanto. Claro, porque a veces nos ponemos nerviosos. Porque a veces nos ponemos nerviosos. Sin embargo, en este caso, tú no puedes mirar al entrevistador como tu enemigo, tú lo tienes que mirar como tu amigo. Y todas las preguntas que él te puede hacer, lo tienes que mirar como algo en lo cual él te va a favorecer, porque mientras más preguntas tú seas capaz de resolver, mejor va a ser tu nivel. ¿Ah? Claro, entiendo. Y ya la tercera pregunta es una pregunta como más personal, pero con un contexto gramático, pero que tienes que desarrollarla. Igual que la segunda, más bien parecida. Por ejemplo, un ejemplo, en mi caso, para que entiendas, ellos me preguntaron que al ser médico, si yo me había enfrentado a curar a un amigo o a un familiar, cómo había sido esa experiencia. Entonces, te das cuenta que es algo relacionado con tu experiencia laboral y con tu sentimiento, con tu vida, cómo eso puede influir en ti. Y ya eso aproximadamente dura 20 minutos. Tienes que enseñar tu pasaporte al lado. Tienes que la cámara hacer un review por el lado, por arriba, por abajo, por todos los lados. No puede haber nadie, tiene que ser un espacio completamente cerrado, no puede haber bulla, no puede abrirse una puerta, no puede, porque todo eso puede considerarse trampa y tu examen sería automáticamente descalificado, no tendrías ningún tipo de calificación y perderías tu dinero completamente. Recuerdo que en uno de los exámenes estabas mirando para abajo, te dijeron, no puedes mirar para Eso abajo. es en la segunda parte. La segunda parte consta de 3. El listening, el listening, la otra parte es el writing es la última parte. El reading es la segunda parte. O sea, el examen sería el listening, el reading y el writing. Entonces vamos, en el listening son aproximadamente 40 preguntas y te van a poner un texto. El problema del IELTS es que muchas veces el cubano nos hemos adaptado al inglés con el acento americano y es muy chocante porque en el examen ellos te ponen son diferentes audios con diferentes acentos. El inglés con acento australiano, el inglés con acento británico, el inglés con acento canadiense, el inglés con acento caribeño y el inglés con acento americano, ya estadounidense propiamente dicho. Entonces, esa es la parte en la cual te puede chocar mucho porque son diferentes acentos y tienes que estar cuidadosamente tratando de escuchar todo. Por supuesto, igual que en el interview te dan un tiempo. El truco aquí es que si tú tienes que seguir oyendo el audio, porque el audio no para y no te dan la oportunidad de volverlo a oír nuevamente. Solamente tienes un chance de oírlo, nada más un chance. Entonces, tú vas oyendo el audio en dependencia de las preguntas. Ellos te van a decir, de la pregunta del 1 al 10, vas a contestar en dependencia del siguiente audio. Y tú tienes que ponerte, primero te van a dar un tiempo para que leas las preguntas. Y automáticamente, pasado un minuto, ya arranca el audio. Es decir, que tenemos que tener una buena computadora, un buen equipo, tienes que podamos escuchar todo bien. No se puede usar audífonos, eso es lo malo. Ni reloj inteligente. No se puede usar audífonos, no se puede usar reloj inteligente, ningún tipo de audífono, ni head, casket, ni los chiquitos, ni nada de eso, porque automáticamente sería una buena conexión a internet. O sea, tu computadora tiene que tener los speakers muy afinados para que puedas escuchar perfectamente bien. El truco aquí consiste en que mientras el audio se está desarrollando, si no puedes seguir las preguntas, tienes que pasar porque si no, no te va a dar tiempo a responder todas las preguntas y te vas a perder. Ese es decir, que el tiempo no se detiene por ti. El tiempo no se detiene por ti. Al final que pase el audio, ellos te dan un minuto para que tú rectifiques.
pero el audio no se repite de nuevo. Oh, ya. Entonces, ese es el gran problema. Tienes que seguir avanzando. Entonces, un ejemplo, las preguntas te dicen, por ejemplo, el siguiente texto habla de una persona que está pidiendo una indicación de cómo llegar a un lugar. ¿Entiendes? A lo mejor tú piensas que te van a preguntar, no, el color del autobús es rojo o no, para nada. O sea, siempre tiene un contexto la pregunta en base al audio de lo que te están poniendo. A ver si me dejo entender. Es como que no es tan sencillo de qué color el autobús. Sí. O para que interpretes. Tú tienes que escuchar y muchas veces tú estás viendo lo que te está diciendo la pregunta y lo estás escuchando con el audio. Y entonces es una simple palabra lo que te puede cambiar completamente lo que significa la oración o no. Entonces es un poco, esa para mí es la parte que más difícil, porque te repito, tienes que 1 minuto para leer las preguntas. De ahí ellos te dan un tiempo, de ahí ellos te ponen el audio. El audio puede durar 3, 4, 5 minutos. No es un audio de 30 segundos, son audios de 3, 4 hasta 5 minutos. Un párrafo. Exactamente. Y de ahí te dan 1 minuto para que tú revises y pases a las otras, de la 11 a la 20. Oh, ya. Es decir, de la 20 a la 30 y de la 30 a la 40, en dependencia de la cantidad. A medida que vaya pasando, las preguntas se van complejizando. Pueden haber preguntas de verdadero o falso, o por ejemplo, esta persona, estamos en una entrevista y la entrevista consta de 3 asignaturas, ¿esto es verdadero o falso? Puede ser te ponen un diagrama y en ese diagrama es, por ejemplo, una biblioteca. Yo recuerdo que en mi caso fue una biblioteca. Entonces, había una persona y la otra llegó que le explicara cómo era la biblioteca. Y entonces te ponían el diagrama con los numeritos y en otra punta te ponían living room, dining room, sala de estar y esas cosas. Y te decía, y el audio comenzaba, bueno, tú llegas, caminas 5 pasos y a tu izquierda vas a encontrar el dining room. Pero es que el dining room en el diagrama ya estaba marcado. O sea, entonces ya tú perdías por ahí porque tú tienes que seguirlo fijamente bien, porque entonces te decía, bueno, y entonces vamos de nuevo para el principio y cuando tú llegas al principio caminas 2 pasos y a mano derecha te vas a topar con el baño. Exacto, y así a medida que pasa el tiempo se va a complejizar, a medida que se vaya profundizando, se complejiza más las preguntas en base a lo que tú estás escuchando. La otra parte del examen es el reading. Ellos te dan un texto y varias preguntas. Hay varios textos y hay varias preguntas. Igual que en el listening, los primeros son más fáciles y después se va complejizando. Hay preguntas de verdadero, falso o no corresponde. No corresponde significa que la oración que dice ahí no tiene nada que ver con lo que se menciona en el texto. Pero que puede ser muy fácil que tú la confundas con una afirmación negativa, con algo negativo que se afirmó, que tú leíste. Pero solamente te dan 30 segundos para tú leer el texto. Porque de ahí pasa como que pasa la página para otro texto y otras preguntas. No te puedes enfocar. El truco aquí es no te pongas a leer el texto completo porque no te va a dar tiempo a leer el texto y a interpretar. No, porque no te va a dar el tiempo. Tú lo tienes que leer por arriba. Eso es una técnica. Que al final, si quieres, te puedo decir dónde la aprendí. Y vamos a llegar a esa parte de los tips. Es una técnica que se llama leer por arriba. Tiene su nombre en inglés, pero no recuerdo. Leer por arriba. Que tú tienes que leer por arriba rápido para tú tomar la idea central. Y después tú vas a analizar las preguntas. Y hay palabras que van a coincidir tanto en las preguntas como en el texto. Y eso es lo que tú tienes que ir a buscar.
para que te sea más rápido poder responder las preguntas, si no el tiempo no te va a dar, sigues para el otro párrafo y vas a perder. ¿Ok? Entonces, ese es el truco. El truco ahí es leer por arriba lo más rápido posible, coger las ideas central, coger la mayor cantidad de palabras claves. Hay palabras que son claves. ¿Entiendes? Que tú la vas a ver después en el test, en las preguntas. Y en base a las preguntas, tú vas a buscar y vas a responder. Por lo general, no tienes que completar con oraciones grandes. O es completa con una palabra o con 2 palabras o máximo 3 palabras. Mira, vamos a ver, esa es la parte buena. No tienes que decir el caballo blanco de Maceo, esas oraciones tan largas, no. Es decir, sí, no, es verdad, es mentira. Puede ser verdadero o falso, puede ser sí, no o no corresponde, puede ser completa con 1 o 2 o 3 palabras, ¿ok? ¿Y qué más? Y ya, por ahí radica la idea. Y la parte final es el reading. El reading consta de 2 preguntas. En ambas preguntas tú tienes que desarrollar. La primera pregunta es, ellos te dan una idea, un tema, y tú tienes que desarrollarlo. No tan grande como la segunda. La primera es un párrafo, puedes hacerlo en un párrafo. ¿Okay? Por ejemplo, ellos te dicen cómo puede estar perjudicando el medio ambiente o si las nuevas tecnologías pueden perjudicar el medio ambiente. ¿Okay? Y tú tienes que decir sí, porque, y desarrollar esa idea. O sea, esa es la más fácil porque esa es nada más un párrafo. O no, 150 palabras. 150 palabras. 150 palabras, creo, si mal no recuerdo. La segunda pregunta es un ensayo, como dicen, un essay. Esa es la más complicada y esa es la que más puntuación te da. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en mi caso, no vayas a pensar que son cosas, o sea, tú tienes que desarrollarlo, pero con una idea. ¿Okay? Por ejemplo, todo tiene que tener sentido. Por ejemplo, en mi caso fue que la tecnología está siendo globalizada por ejemplo, que Facebook, el dueño de Facebook es una sola persona, que el dueño de X es una sola persona, que yo creía hacer, fíjate, date cuenta de la complejidad del tema, que yo creía de eso y que independencia de eso tenía que realizar un ensayo. El truco con el ensayo es que tú puedes usar parte de la pregunta para responder. Y esos son trucos. Y entonces van sumando palabras, la cantidad de palabras que tienes que tener. Y va sumando las palabras. Pero el essay tiene que constar de introducción, desarrollo y conclusión. Es como en español cuando te dieron en la escuela. Tienes que darle un tema, una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Tienes que desarrollarlo completamente. Y de nuevo, no puede ser, ellos no pueden notar de que tú te lo aprendiste o que tú usaste un template. El template es cuando, como una plantilla que tú te la grabas en tu cabeza y después tú lo que haces es sobreponer lo que te preguntan en el template. Sí. Si ellos sospechan que eso que tú usaste es un template, estás descalificado y pierdes tu puntuación y por ende pierdes el examen entero. Y el dinero y no recuperas nada. Y por ende pierdes el examen entero. Y ahí perdiste legal completamente. ¿Cómo te preparaste para realizar este examen? Bueno, la preparación fue un poco autodidacta porque no tenía ningún tipo de profesor que me ayudara. Cuando tú haces el booking del examen, ellos te dan acceso a una plataforma en la cual hay como conferencias con profesores que te explican en qué consiste cada parte del examen y cómo tú puedes desarrollarlo y cómo tú puedes salir adelante. Eso que te expliqué de leer por arriba, tomar la idea central, eso ellos te lo explican ahí. Ah, qué bueno. Y no es hacer trampa. Claro. Inclusive te sirve para el día a día. Claro. Un texto que tú estás leyendo, cómo tú poderlo leer por arriba. Sí, no tanto picardías, sino... en la escuela en Cuba te decían,
el caballo de Maceo era blanco, algo así, ¿no? Como picardías para aprenderte algo mejor, algo sí, así. exacto, exacto. Cómo te dan consejos de cómo tú puedes salir adelante. Como mismo te expliqué ahorita que si estás leyendo, si estás en el listening y no puedes seguir el ritmo, no puedes encontrar la respuesta a esa pregunta, tienes que seguir adelante porque si no te vas a perder. Claro. En el reading, que introducción, desarrollo, como ellos te explican cómo tú desarrollar y te ponen ejercicios para que tú lo vayas realizando. Y después ellos mismos te dan la clasificación. Es una plataforma muy integral, yo la aconsejo. Y una vez que tú le haces el booking, es completamente gratis, no tienes que pagar por esa plataforma. Es como que ellos te la dan para que tú te prepares. Como que va inclusive está, ¿cómo se dice? Como es parte del precio, es como si fuera un paquete. Exacto, es como si fuera, pero es buenísima porque, por ejemplo, en mi caso yo tenía que alcanzar un C1. Y entonces, cuando tú estás ejerciendo el login, ellos te dicen, ¿cuál es tu aspiración? Un 7, un 7.5. Y en dependencia de eso, ellos te van dando los ejercicios y te dicen, por ejemplo, hoy pudiste avanzar un poquito más, mañana que hiciste, retrocediste, tienes que esforzarse en esto más. Bueno. Te dicen, por ejemplo, bueno, en tu caso, en el listening estás bien, pero tienes que profundizar en el reading. Y así es una plataforma que te va. Y entonces te dicen, tú pones también el día que tú tienes el examen. Y en dependencia de eso, ellos te dicen, vamos, tienes que hacer esto, tienes que hacer una hora, tienes que esforzarte más, te ayuda, te impulsa. Claro. O sea, es muy completo, la recomiendo completamente al 100%. De hecho, hacer ese curso lo recomiendo, hacer el examen, hacer eso, lo recomiendo 100%. Entonces vamos a llegar ahí. ¿Crees que valió la pena? Por supuesto que valió la pena, porque no solamente para esta isla del Caribe, eso es un examen que te sirve para los Estados Unidos, para el Reino Unido, para Australia, para Nueva Zelanda, para Canadá, para cualquier país de habla inglesa. Está reconocido internacionalmente por Harvard, por Oxford, por las principales universidades del mundo. Usted se presenta con ese examen y con la calificación que usted tuvo. Que tiene una validez por 2 años. Que tiene una validez por 2 años. Y usted tiene puerta abierta. Inclusive para emigrar a diferentes países te exigen un examen de inglés. En el video anterior hablamos de los diferentes exámenes que podían hacer en diferentes países. Y en Canadá, en el examen específico que pide Canadá, lo piden para muchos migrantes que piden asilo y todo eso, y tienen que presentar el examen cuando van a migrar. Exacto. O sea, si vas a gastar un dinero, ese es un dinero muy bien gastado. Bien invertido. Bien invertido. Porque te superas profesionalmente y alcanzando una buena calificación, tienes puertas abiertas para cualquier país de primer mundo, de habla inglesa, universidades, trabajo, inmigración. Mejor salario. Se te hace todo mucho más fácil. La vida más fácil. Pero yo creo que también, que aunque a la primera no saquemos la mejor nota o lo que querramos, es algo que podemos seguir preparando y esforzarnos hasta sacar la mejor nota. Exacto. Vamos a hacer una pequeña sección. 3 tips bien pequeñitos que les recomiendas a aquellos que no han hecho el examen. Bien cortico. A ver, bueno, mira, ya te dije algunos. Ajá. Un tip muy importante es el día antes del examen, por favor, no te metas. Algo imposible. No te metas porque te bloqueas y el día del examen estás completamente bloqueado y ni para atrás ni para adelante, como decimos en buen cubano. Tienes que descansar al menos 6, 12 horas antes del examen para que tu cerebro pueda estar descansado, free, porque vas a estar sobre gran estrés, porque tienes a alguien, es online, en el caso de nosotros, pero te están mirando, te están monitorizando. Sí. Y yo recuerdo que en una, yo digo, caballero, ¿cómo? Y hice así porque creo que eran las 2 de la mañana. Sí, el examen se hace en base al horario del Reino Unido. Y la hora que se hizo mi booking era el de las 2 de la mañana. Entonces, entre el cansancio, hice esta y el examen paró. Y me salieron 3 personas. No, que no podía hacer más, no podía hacer más porque me iban a descalificar. O sea, es un estrés
Que hay antes, mediante y después. Más que tres tips, te dan la nota. Más que 3 tips. Mi mayor tip sería eso. Por favor, al menos 6-12 horas, date un descanso. En el inglés, esas 6-12 horas no van a hacer diferencia. Claro. No es como hay un examen en que tú aprendiéndote las cosas de memoria, tú al otro día lo vas a reproducir textualmente, porque ahí no se busca que tú reproduzcas algo textualmente. No. También creo. Es natural, lo más natural que tú puedas hacer. Pero, aunque tu léxico sea básico. Claro. Si tú eres natural, vas a tener garantizado. Aunque tengas el acento no se mide. El acento no se mide. No importa. El acento sí puede quedar como algo secundario, pero el acento no es algo que te van a medir, que va a ser una parte indispensable que te van a medir. No. Ahí lo que se mide es cómo tú eres capaz de relacionarte con una persona angloparlante. Si eres capaz de entender todo lo que te dicen, si eres capaz de leer todo lo que te dicen, de escribir y de hablar fluidamente, independientemente que tengas acento o no. Por lo tanto, 6-12 horas no va a hacer ningún tipo de diferencia. Mi mayor consejo sería eso. Date un tiempo. Relájate. Duerme bien. Tómate un té y ve y haz tu examen lo más calmado. Es imposible que estés calmado. Claro. Porque yo te lo estoy diciendo. Siempre va a quedar algo de estrés. Pero a medida que tú arrancas, tú vas a ver que a medida que vas hablando, te vas relajando un poco. Exacto. Teniendo más confianza. Exacto. ¿Qué tiempo se demoraron en darte la nota, en decirte, tienes un C1? No recuerdo muy bien, pero creo que demoraron 3 días online. 3 días para decirme, tienes esto, esta es tu calificación, y 5 a 7 días para el diploma. Sí, porque envían un diploma. Un diploma con un código QR certificado, que entonces tu empleador o quien a donde tú vayas a presentar eso, esa persona hace la investigación y comprueba que realmente tú estás acreditado, hiciste el examen, o sea, es un examen que es proctorizado. Entonces, para finalizar, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Qué le aconsejas a todo migrante, a toda aquella persona que quiere irse a otro país a estudiar, a trabajar, a crecer profesionalmente por sus hijos, en el caso de los cubanos, por la dictadura que hay en Cuba, y habla un idioma diferente al país donde va a migrar? No importa si no entiendes qué significa y eso, no. No importa qué significa, si no sabes qué significa hello. Si vas a emigrar a un país de habla inglesa, sí o sí tienes que superarte y prepararte y tratar de familiarizarte con el idioma. Porque, mira, la vida no es fácil. La vida no es color de rosa, la vida no es como se ve en Instagram, como se ve en Facebook, que todo es maravilloso, los carros, los lujos, voy aquí, voy allá, hago esto, hago lo otro. La vida es extremadamente cara y tienes que pagar por todo. Nada es gratis. Pero hay una satisfacción detrás. Exacto, claro, porque se te abren todas las puertas. Tienes puertas abiertas, no es lo mismo cuando tú tienes dominio del idioma y sacaste tu examen con tu buena calificación o con la calificación que te pidan, que te exijan. A la hora de aplicar para un trabajo, tú vas a tener la delantera. Tú vas a tener la ventaja. Claro. Tú vas a estar por encima de otra persona, aunque la otra persona tenga un currículum más grande. Mejores oportunidades, mejores salarios, mayor va a ser tu capacidad de poder realizarte, de poder prepararte, de poder superarte. ¿Entiendes? Que todo se aprende. Como yo aprendiste español. O sea, mira, yo he conocido gente que no sabían decir literal, ni yes ni no, no sabían decir nada. Y la necesidad de salir adelante, de obligar, porque aquí donde vivimos no se habla español para nada. Y nada tiene español. Eso obligatoriamente tienes que poner tu cabeza. Y por muy difícil que tú creas, por mucho, tienes que tratar, tienes que superarte, tienes que seguir adelante. Si tú miras la historia, vas a ver que muchos multimillonarios empezaron de cero. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, empezó en el garaje de su casa vendiendo libros con el dinero que le prestó su papá, cubano, de la operación Peter Pan.
Entonces, y hoy por hoy uno de los hombres más ricos del mundo. Claro. Los dueños de Google empezaron también en el garaje de su casa. Quiere decir que no hay sueño pequeño si tú eres capaz de realizarte, prepararte, superarte, salir adelante mientras que tú te lo propongas. Claro. Si el 100% no es suficiente, tienes que dar tu 110, tu 120, tu 130%, pero tienes que ser capaz de superar, salir adelante. Claro. Esa es la única forma. La única manera. Y si vas a emigrar, no hay camino fácil. No hay camino fácil. No hay camino fácil. No hay camino recto, no hay camino recto. La vida no es una autopista en la cual tú vas a 120, ¿no? La vida está llena de curvas, de bajadas, subidas, cosas difíciles, momentos complicados. Nos caemos, nos levantamos. Lo importante es salir adelante y darle el pecho y tratar. Y los cubanos siempre nos hemos caracterizado por eso. De acuerdo. Tratar de salir adelante independientemente de todas las adversidades. Salíamos adelante con lo poco, hacíamos mucho. Fuera, podemos hacer lo que queramos. Exacto. Gracias. Entonces, ese es mi consejo. Por nada. Gracias a ti por la invitación. Te amo. Y yo a ti, mi vida. Gracias por acompañarme en esta conversación tan especial. Escuchar experiencias reales nos demuestra que no existen comienzos fáciles, pero que esforzándonos, luchando, podemos lograr todo lo que soñamos. Y si te gustó este video, por favor, da like, comparte, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!